Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Burnout Syndrome, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Pero es mi ex, no es tan fácil. ¿Todavía lo amas? Nunca dejé de hacerlo. Entonces solo acércate sin molestarlo. Cuando estés listo podrías vivir sin él, aconsejó Ink. En pijama, Gira pasó por un trofeo de la Apcow que Ko había recibido en el evento de Nectec. Sintió una punzada de dolor y lo arrojó a la basura, pero no fue suficiente. Sacó un dibujo de Ko entre lirios, aún incompleto, del tubo donde lo guardaba. La frustración y la decepción lo consumieron y rasgó el papel en pedazos, que se esparcieron por el suelo. Sus ojos grandes miraron los fragmentos, dándose cuenta de que había actuado impulsivamente. Arrepentido, intentó recoger los pedazos para recomponer el dibujo. Al mismo tiempo, un Maserati se estacionó en el aparcamiento del dormitorio de Gira. Ko bajó la ventanilla, apagó el motor y miró hacia la ventana iluminada de la habitación de Gira. Tristemente, minutos después, la luz se apagó, sumiendo todo en oscuridad. Ko reclinó el asiento, acomodándose para dormir. Cerró los ojos lentamente y se dejó llevar por un sueño. En su sueño vio a Gira acostada en una cama, se acercó, se deslizó bajo las sábanas y se abrazaron con fuerza, durmiendo juntos. ¡Oh! Ko se despertó sobresaltado en el asiento del auto, con sudor corriendo por su frente, exhausto, abrió los ojos y vio que un nuevo día había comenzado. La imagen frente a él estaba borrosa, o quizás aún no había sacudido el sueño, porque parecía ver a Gira observándolo desde no muy lejos. Aturdido, Ko permaneció inmóvil. Gira se acercó a una motocicleta. Cuando Ko se dio cuenta de que no era un sueño, Gira ya se había ido. Gira fue a la galería de Ink después de que terminara la exposición de un artista anterior. Ella estaba desmontando una instalación en el centro de la sala junto a su equipo. Gira observaba en silencio hasta que notó flores marchitas siendo arrojadas a una bolsa negra. De repente, pensó en Ko y las lágrimas comenzaron a brotar. Estás más apagado que un perro abandonado, dijo Ink. Terminé con Ko, admitió Gira. Aunque era una confesión repentina, el dolor seguía ahí. Ink, sorprendido, ajustó rápidamente su expresión y abrazó a Gira, acariciándole la espalda para consolarlo. Luego, se sentaron en un rincón del estudio para calmarse. Gira le contó todo, la relación, el trabajo, el futuro. ¿Estás mejor?, preguntó Ink. No lo sé. A veces pienso si debería dejar esto y hacer otra cosa. Algo que la inteligencia artificial no pueda reemplazar. Lo que haces, la IA no puede hacerlo, aseguró Ing. ¿No has visto lo aterrador que es? Por más aterradora que sea, la tecnología aprende de ti. Tú eres un maestro, dijo Ing, haciendo que Gira reflexionara. Era cierto. Tu trabajo es encontrar nuevas posibilidades, crear arte nuevo. Si te rindes por esto, no te llames artista. Claro que soy artista, solo estoy cansado. Se quejó Gira. Todos pasaban por momentos de desánimo. Con los problemas de la relación y el trabajo acumulados, sus quejas eran más intensas. No te dejes hundir. Vuelve a hacer el trabajo que amas, insistió In, pero sin Ko. No sé qué pintar, me siento vacío. Crece un poco, ¿no escuchaste lo que te dije? Un artista no solo pinta su amor. No puedes depender solo de tus emociones y esperar que otros las admiren. Pinta sobre la sociedad, el entorno y cualquier cosa puede inspirarte. Dame un poco de tiempo. Acabo de terminar con mi pareja. No estoy en el mood, replicó Gira, buscando consuelo en Ning. Recibió una dosis de realidad, como era de esperar de su mejor amiga. Sin ella, no sabía cómo habría sobrevivido. Alguien lo consolaba y al mismo tiempo le daba un golpe de realidad para despertarlo.
No tengo tiempo para darte. Te doy un plazo para fin de año. Quiero una colección completa, dijo Ing. ¿Qué? Exhibiré tu trabajo. Si no lo tomas, si tarde y dejo de ser curadora aquí, te tocará vender tus obras por tu cuenta. ¿Qué? ¿Vas a dejar este trabajo? Sí. Tengo burnout. Y luego me regañan a mí, exclamó Gira. Todo el mundo tiene sus bajones. Como amigos, nos turnamos para mantenernos en pie. Si no hay nada más, sigo trabajando, dijo Ing, dejando a Gira solo con su nueva tarea. Ing le había dicho que asumir una deuda podría curar su agotamiento, pero seguía con burnout. Le había dicho que encontrara una nueva musa para inspirarse, pero terminó con su pareja y más agotado que nunca. No importaba el consejo al final, la que aconsejaba tenía el mismo burnout que él. Una llamada entrante apareció en la pantalla. No contestes. Ben apartó la vista de la computadora donde buscaba trabajos de análisis de contenido. Marwin, tirado en el sofá, leía un libro de actuación de Starling Last Week. Ben dudó si contestar, pero el nombre lo decía todo. No contestes. ¿Qué demonios? Decidió contestar. ¿Qué pasa? Dijo con voz grave. Marwin, aburrido, se acercó a escuchar la conversación como si fuera un vecino chismoso.